Hola, buenos días. Qué gusto saludarles. Qué bendición. El Señor ha hecho este día para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Bienvenidas. Hoy quiero empezar con un versículo. Le voy a dar lectura. Y dice así. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos, a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Aquí la Escritura nos habla de Jesús, de nuestro amado Señor Jesús, humildemente sirviendo a sus apóstoles. ¡Cuánta humildad! Hoy vamos a ver un carácter más que nos ayude a reflejar a Cristo. Y este carácter es la humildad. La humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Cómo obtenemos la humildad? ¿Por qué es tan buena la humildad? ¿Podemos tenerla? ¿Podemos enseñarla? Bueno, trataremos de contestar estas preguntas sobre la humildad. Antes, vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Acompáñeme. Querido Dios, en este momento rogamos su benevolencia para poder entender sus escrituras. Bendíganos, Señor, y denos un corazón humilde para su honra y gloria. En Cristo Jesús rogamos por esto. Amén. La humildad. Vamos a definir qué es la humildad. Pero antes, quiero recordarte que estamos en Mujer de la Palabra, que seguimos juntas, cuesta arriba, con la serie Mujer de la Palabra. Y nuestro quinto peldaño es la humildad. Ya nos ha acompañado la diligencia, la sabiduría, la paciencia, el gozo y la humildad. Recordemos que hemos tomado un compromiso juntas, que vamos escalando esa montaña para poder obtener esos grandes tesoros que Dios tiene para nosotras. Con recordatorios como la pulsera. Espero que todavía la conserves. Nosotros somos mujeres de la palabra que reflejan el carácter de Dios. Porque una mujer de la palabra ora a Dios, le cree a Dios, lee la palabra de Dios y vive reflejando a Dios. Nosotras vamos juntas y hoy aprenderemos la humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, hay muchas definiciones de humildad, pero déjeme decirle, la humildad comienza con darle a Dios el lugar que le corresponde. La humildad continúa cuando respetas a cada quien de lo que Dios ha hecho de él o ella y nosotras tomar el lugar que Dios mismo nos ha otorgado. La humildad se enseña, se muestra con palabras, acciones y reacciones. Pero lo más importante de todas las características de una persona humilde es que tiene la capacidad de creer en las promesas de Dios, lo cual la hace capaz de depender de Él. Hoy veremos la humildad, insisto. ¿Es usted humilde? ¿Había escuchado de esta palabra? Seguramente sí hemos escuchado sobre la humildad. Porque la humildad viene en toda la Biblia. La humildad es una virtud.
Si podemos definir un poco más, la humildad es atribuida a quien desarrolla conciencia de sus propios límites y debilidades y fortalezas. La humildad es un valor. La humildad es opuesto a la soberbia y al orgullo, que ahorita veremos un poquito de eso. Una persona humilde no pretende estar por encima o por debajo de nadie, sino que se sabe que todos son iguales y todos existen, tienen el mismo grado de humildad. La humildad se respira, la humildad se ve, la humildad se oye, la humildad se siente. Porque de ahí una persona que es humilde implica que se da, que sabe su lugar, que se sabe amada por Dios, que se sabe que es valiosa. La humildad no quiere decir que debes de dejarte humillar y perder tu dignidad. No. La humildad es aquello que somos igual que el otro. Todos los seres humanos somos igual de valiosos, tenemos el mismo valor, la misma dignidad. Ahora, si hablamos de Dios, Dios es aquí y nosotros aquí. Humíllense pues bajo la presencia de Dios para que Él los exalte cuando sea tiempo, bajo la mano de Dios. Entonces nosotros nos humillamos estamos bajo la cobertura de Dios. Eso es humillarse ante el Rey de Reyes, ante el Todopoderoso. Confiar, creer que Él es tu Dios. Bueno, esto de la humildad es algo muy, muy interesante. Déjeme decirle, pero para poder entender un poquito de la humildad, nos va a ayudar mucho ver lo contrario, lo que no es la humildad. Lo contrario de la humildad es la soberbia o el orgullo. Y las características de una persona orgullosa, le voy a mencionar unas cuantas. Fíjese bien, las actitudes que caracterizan a una persona orgullosa, su falta de carácter, lo hace voluble a cambiar al recibir reconocimientos. Depende de las circunstancias externas para determinar su identidad, basándose en la prosperidad financiera, en la posición, en el estatus, en el honor o en su profesión. No, una persona orgullosa no reconoce sus errores y le adjudica la culpa a otros. Él nunca tiene la culpa. Una persona orgullosa actúa de acuerdo a su criterio, sin importar la opinión de los demás y mucho menos la de Dios. Una persona orgullosa le huye a las dificultades. Una persona orgullosa tiende a compararse con otros al pensar que el éxito está en superarlos, en humillarlos, en rebajarlos. Una persona orgullosa se estanca en falsas expectativas de superioridad y no crece, no avanza, solo perjudica y daña a los que están a su alrededor. Una persona orgullosa, soberbia, se queja de todo. No se adapta, no le es fácil o le es muy difícil hacerlo porque su sentido de superioridad se lo impide. Una persona orgullosa no perdona, es vengativo y celoso, por lo que se le consume fácilmente en rencores y celos. Eso es una persona orgullosa. Todo lo contrario a una persona humilde, afable, mansa. De estas características hay muchas. ¿Te identificaste con alguna? Si te identificaste con alguna, es momento de ponerlo ante los pies del Señor y decirle: Señor, perdóneme
por ser tan orgullosa y soberbia. Señor, perdóneme. Quiero ser mejor para usted. Y es momento de decirle, de querer, de desear. Señor, hazme una mujer humilde. Señor, deseo ser una mujer humilde para su honra y gloria. En el transcurso de esta charla, de este taller, usted vaya escribiendo ahí en el Face, Señor, hazme una mujer humilde para su honra y gloria. La humildad. La humildad es un tesoro precioso, es una virtud que podemos tener. Porque somos hijas de Dios. Y la humildad viene de la fe. Es un fruto de la fe. El creer, el obedecer. Cuando nosotras queremos ser humildes, pues, ¿qué debemos de hacer? Pues hay muchas cosas por hacer, pero antes quisiera mencionarle algunas cosas. Cuando somos humildes, entonces reconocemos los errores ante los demás y eso constituye un acto de humildad. La palabra siempre nos va a insistir en que seamos humildes. Al principio yo le leí cuando Jesús humildemente lavó los pies de sus siervos. Qué acto de humildad y de servicio, que nos mostró cómo debemos de ser. Cuando somos humildes, o cuando una persona es humilde, no tiene complejos de superioridad. Cuando una persona que actúa con humildad está tan plena que no tiene la necesidad de recordarle a los demás sus éxitos. Y cuando una persona es humilde, no pisotea a las personas de entorno. Una persona con humildad no se vanagloria de sus actos. Una persona con humildad rechaza la ostentosidad, la arrogancia, el orgullo y ejercita el valor divino, el valor del Señor. Bueno, quisiera que me acompañara, por favor. Vamos a Filipenses 2, del 3 al 11. Filipenses 2, del 3 al 11. Y veamos la descripción de la humildad. Veamos cómo aquí nuestro Señor nos muestra qué es la humildad. Vayamos, por favor, y veamos las características de Filipenses 2, 3, 11, que nos habla de la humildad. Una descripción tan perfecta, tan sabia. Déjeme decirle que el apóstol Pablo fue un accionista, se podría decir, de la humildad. Y nos dejó mucho en sus cartas, en el poder del Espíritu Santo. Veamos lo que dice Filipenses 2, del 3 al 11. Voy a dar lectura y después damos una pequeña explicación. Ponga atención. Nada hagáis, dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso pasaje sobre la humildad. Déjeme decirle que aquí los filipenses estaban viviendo una situación de inseguridad, pero de verdadero egoísmo. Un egoísmo existente. Y entonces el apóstol Pablo les escribe: no peleen. Y ese dice: nada se debe de hacer por contienda. Tal conducta carnal y nada espiritual. Luego dice: nada hagáis por vanagloria. ¿Qué quiere decir? Una gloria vacía. Lo hacían para sí mismos. Entonces él les dijo: no lo hagan, no sean egoístas. Estoy parafraseando. Y su exhortación sigue con 2 prohibiciones que dice: el creyente debe de actuar con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Como superiores. Estimando a cada quien más. Siempre tengamos ese valor por las personas. Valorémoslas, querrámoslas. Veamos todo lo que ellas son, lo que Dios les ha dado como dones, como gracia. Son únicas. Todos tenemos un valor incalculable. Somos diferentes. Somos muy, muy diferentes. La humildad, dice, antes bien, aquí es una conjunción que expresa un contraste. Introduce este par de mandamientos. La humildad ante el Señor y los hombres es una virtud, la cual toda hija de Dios debe de buscar. Una actitud arrogante no nos va a llevar a nada. Una actitud de contienda, de vanagloria, solo nos va a traer problemas. Estos destruyen, pero la humildad trae unidad. La humildad une. La humildad une a las familias, une a los equipos, une a los matrimonios. Cuando en una pareja de esposos hay humildad, entonces hay unión, hay una vida más plena. Siempre tendremos diferencias porque somos diferentes, pero Dios hizo hombre y mujer y los unió en matrimonio. Y cuando hay humildad, hay perdón. Cuando hay humildad, hay paz. Cuando hay humildad, hay amor. Y podríamos decir todas las características del fruto del Espíritu Santo. Cuando accionamos la humildad, eso se da. Fíjense que yo jugué básquetbol y después tuve un equipo de chicas que entrené. Y en este equipo de chicas había una muy buena, pero buena. De media cancha podía anotar una canasta certera, un tiro de 3. Y era buena. Y entonces, ya todos en un partido, después de que terminamos un partido y que ganamos, le dijimos que, pues, felicidades por esos tiros tan perfectos. Y luego dice una: es que ella es muy buena. Y luego ella, con una seriedad, dijo: sí, gracias a Dios, sí lo soy. Y voltea a otra y le dice: qué humildita. Y entonces yo le dije: sí, es humildad, porque reconoce lo que Dios ha hecho en ella. Reconoce y valora a su equipo. Dios le ha dado un don. Dios le ha dado algo extraordinario.
y ella lo acepta con humildad y lo acciona y lo ejercita. Estamos hablando a lo mejor aquí de algo muy sencillo, como un partido de básquetbol, un don, pero así es en nuestra vida diaria. Debemos de aceptar con humildad, con gratitud, los dones que el Señor nos ha dado, los dones que Él ha establecido, y ponerlos a su servicio, reconociendo los propios sin exaltarnos, y asimismo humillar a otros, no, sino tomando el lugar que nos toca y también valorando a todas las personas en nuestro trabajo, en nuestra casa. No, nuestros hijos no son iguales. Algunos tienen ciertas habilidades y otros tienen otras. Hagamos unidad con la humildad, poniendo los dones que Dios nos ha dado a su servicio, al servicio de los demás, sin vanagloriarnos, sin quejarnos y sin presumirlos. Bueno, vamos a continuar un poquito de esto. Bueno, continuamos con este comentario. Aquí el apóstol Pablo explica cómo puede expresarse la humildad en Filipenses 2:4. En lugar de concentrarse en sí mismo, cada creyente debe de atender a las necesidades de los otros que pertenecen a la familia de la fe o donde se desarrolla. Porque centrarnos en nosotros mismos es orgullo y es pecado y está muy lejos de ser humildes. Y podemos decir que Cristo es el ejemplo supremo de la humildad. En este pasaje vemos su ejemplo, vemos lo que Él hizo. ¡Wow! Podemos ver que Él se negó a sí mismo, se hizo humilde y vino a nosotros. Se hizo carne para darnos salvación. Quisiera comentarles, la humillación de Cristo incluyó desde que estuvo en el vientre de esa jovencita. Su nacimiento se encajonó en una pancita. Siendo Dios, viene, no pierde su gloria, no pierde su deidad, pero se humilla a sí mismo. Y lo hace por amor a nosotros. También, no solo desde que nace es perseguido, y humildemente permaneció, enseñó y obedeció a su padre, y hizo lo que su padre le mandó, hasta la muerte, y muerte de cruz. La humildad la podemos aprender del mejor maestro, Jesucristo. Todo creyente, toda mujer que hemos dicho que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, nuestra pauta a seguir es Él. La obediencia de Cristo tiene como resultado su exaltación. El Padre enalteció el Hijo al lugar de más alto honor. Jesucristo murió en una cruz pagando nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó y vive. Y está sentado a la derecha del Padre. Él está vivo. Entonces el Padre lo exaltó. Y dice, según lo que acabamos de leer, que su nombre no es solo un título, sino que se refiere a una persona con posición, con dignidad y con honor. Dice que todos, en un momento dado, se inclinarán hacia Él, se humillarán hacia Él, lo reverenciarán, porque dice, toda rodilla se doblará. Algún día, ante Él, todo ser lo va a reconocer como Señor. ¿Lo reconoces como Señor de tu vida? ¿Te has inclinado ante Él pidiéndole perdón, pidiéndole auxilio, reconociendo
¿Quién es Él? Te voy a proponer algo. En la medida que tú puedas, híncate, arrodíllate y que tu frente pegue al suelo como señal de reverencia, de humillación ante Dios. Y ten una conversación con Él en esa posición. Vas a ver que es una actitud de humildad del corazón y posicional. Humillémonos ante la presencia del Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Bajo su mano poderosa es el mejor lugar que podemos estar. Y asimismo podemos seguir hablando de todo lo que se dice de la humildad del Señor Jesucristo. Pero una cosa decimos, Él es el máximo ejemplo de aprender la humildad, de seguir su humildad, de nuestro Señor Jesús. Bueno, pudiéramos hablar de otros textos que solamente se los voy a mencionar. Estos textos, por ejemplo, Efesios 4, 1, 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí tenemos dos cosas. Con toda humildad y mansedumbre, siendo humildes y amables, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Siendo humildes y amables, pacientes y mostrándonos amor. Por eso, insisto, la humildad trae unidad. El orgullo solo te va a traer muchos problemas, pero la humildad te va a traer una vida plena en Jesús. Pese a las circunstancias que estés viviendo o las que estamos viviendo ahorita, cuando tenemos un corazón humilde, tenemos un corazón en paz con Dios, en unidad con Dios. Caminamos con Él. La humildad es un andar diario. El apóstol Pablo insiste, háganlo diario, porque dice, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a ser hijas de Dios. Fuimos llamadas a la salvación, a vivir una eternidad con el Señor. Otro versículo que pudiera compartirte es Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vestíos pues, como dicen por ahí, ¿qué me pongo hoy? ¿Me pongo humilde? Póngase humilde, vístase de humildad y de las otras características que el Señor nos muestra, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Pues esto es la humildad. Entonces, los cristianos, las hijas de Dios, somos escogidas por Dios para vivir en humildad. Vistas en humildad. Una de las cosas que quisiera también comentarle es lo que a ver, permítame, aquí tengo unas características que me gustaron mucho de la humildad. Fíjese bien, déjeme encontrarlas. Características de la humildad, me encantaron. Y podemos de alguna manera ver que la humildad es una virtud y reúne una serie de características manifiestas en el comportamiento. Le voy a mencionar algunas. Después le voy a compartir una tarjeta de tulipanes muy bonita de lo que es ser una mujer humilde. Y usted va a ver ahí 5 características, pero aquí yo le voy a mostrar unas más.
Entonces, una característica de la mujer humilde es que comprende la igualdad y dignidad de todas las personas. Otra característica de la mujer humilde es valorar el trabajo y el esfuerzo. Es reconocer, aunque relativizar, las virtudes propias. Reconocer las propias limitaciones. Expresarse con afabilidad. Actuar con modestia, sencillez y mesura. Percibir las relaciones sociales de una manera equitativa. Escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones. Respetar genuinamente a los demás. Seamos mujeres humildes. Escriba, si usted no ha escrito su compromiso para Mujer de la Palabra del día de hoy en el carácter de humildad, escríbalo. Señor, quiero ser una mujer humilde. Quiero aprender a ser una mujer humilde a tu forma, para tu honra y tu gloria. La humildad es algo que debemos de estar constantemente aprendiendo, ejercitando, dando. ¿La estamos enseñando? ¿La estamos practicando? ¿Cómo reaccionas en momentos de mucha tensión? ¿Reaccionas con orgullo y soberbia o reaccionamos con humildad? Cuando tenemos que tener paciencia con un anciano, ¿cómo reaccionamos? Cuando tenemos que, de alguna manera, repetir varias veces las instrucciones a un niño pequeño. O cuando tienes que negarte a ti misma y ceder. No por falta de dignidad, sino por amor a Dios y por amor a la persona o por amor a la situación. Decir, no importa, yo cedo. A mí me encanta el pastel de chocolate. Y yo soy yo soy por lo regular quien reparto el pastel. Y muchas veces me quedo con el pedazo más pequeño. Aunque me encante. Pero a mí me gusta ver con alegría que todos tienen su buen pedacito de pastel. Y yo disfruto el que queda. Bueno, pues esto es la humildad, querida mujer. Seamos humildes para la honra y gloria de Dios, a la manera de Cristo. Un gusto compartir contigo. En un momento nos vemos en Zoom para seguir comentando y edificándonos sobre este tema de la humildad. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos ha permitido conocer un poco más de usted a través de la humildad. Señor, rogamos que seamos unas mujeres humildes, aprendiendo de usted en su poder y para su honra y gloria. Bendiga a cada mujer y ayúdela a ser humilde. Que hoy decidamos ser humildes para agradarle a usted. Señor, la humildad nos trae unidad. Gracias. En Cristo Jesús es nuestra petición y nuestra oración. Amén. Dios las bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones a sus familias.